5 cosas que sucedieron después de la muerte de Jesús. Número 1. Hubo un terremoto. Tras la muerte de Jesús, hubo una respuesta de la creación. Leemos que la tierra tembló y la roca se partió. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo afirma primero que la tierra tembló y la roca se partió. Este lenguaje implica que se trata de una reacción terrenal significativa a los eventos divinos en la cruz. En segundo lugar, los sepulcros se abrieron. Mateo registra entonces un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte, resucitaron. Tras su resurrección, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Los terremotos pueden dañar las tumbas, pues fueron talladas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, lo que implica que Él está detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra sobre una importante falla sísmica, un terremoto no sería un evento inusual. Pero, combinado con las rocas que conducen a la apertura de tumbas, constituye otro testimonio significativo de Jesús. La crucifixión, otro terremoto, pronto presenciará un evento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El singular relato de Mateo sobre estos acontecimientos enfatiza la victoria sobre la muerte que el sacrificio de Jesús en la cruz logra. Los resucitados se describen literalmente como quienes habían dormido, una expresión idiomática común en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que ha muerto pero cuyo destino eterno está asegurado. Al igual que el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de los cuerpos de estos santos y sus apariciones en Jerusalén constituyen un testimonio conmovedor de la obra de Jesús en la cruz, posteriormente, de su resurrección. El término, pueblo santo, probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, seleccionados para presenciar milagrosamente estos acontecimientos. Su aparición al pueblo de Jerusalén es un testimonio de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús como las primicias de los muertos. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Pero ahora, como realmente son las cosas, Cristo resucitó de entre los muertos y se convirtió en las primicias, es decir, el primero en resucitar con un cuerpo inmortal e incorruptible, anticipando la resurrección de los que durmieron en la muerte. Porque, puesto que la muerte vino por medio de un hombre, la resurrección de los muertos también viene por medio de un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias. Entonces, los que sean de Cristo, a su venida, resucitarán con cuerpos inmortales e incorruptibles. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección. Todos los creyentes pueden esperar con ansias la muerte de Jesús. Ha llegado un nuevo día, un día en que la muerte fue vencida por la muerte y la resurrección a la vida eterna se hizo posible. Pero cabe destacar que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas resucitaron y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados volvieron a morir o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios conmocionó a la naturaleza misma. El popular predicador Charles Spurgeon afirmó que los corazones de los hombres no respondieron al clamor agonizante del Redentor moribundo, pero las rocas sí respondieron. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas eran más sensibles que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre. Se entiende mejor que Mateo pretendía que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado y luego el día en que se reveló como resucitado. El poder de la nueva vida fue tan fuerte que resucitó a algunas de las buenas personas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños del Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporciona mucha información, y no sabemos nada de este suceso en ninguna otra fuente. El velo del templo se rasgó en dos, Mateo 27 horas y 50 minutos, 51, y Jesús clamó de nuevo con voz fuerte y agonizante y entregó voluntariamente su espíritu, despidiéndolo y liberándolo soberanamente de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre. Y al instante,
el velo del lugar santísimo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. La cortina que cubría el templo se rasgó en dos. El velo era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada del lugar santísimo. Era una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos 6:7 dice que en los días de la iglesia primitiva, muchos sacerdotes eran obedientes a la fe. Quizás este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. Probablemente también fue así como el velo rasgado se hizo conocido. Hebreos 9:9 nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde moraban los hombres. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 3. En efecto, el primer pacto contenía normas para el culto divino. Y para el santuario terrenal se erigió una tienda sagrada, la sección exterior o primera, donde se encontraban el candelabro y la mesa con el pan consagrado. Este se llama el lugar santo. Tras el segundo velo se encontraba otro tabernáculo, la sección interior o segunda, conocida como el lugar santísimo. El libro del Éxodo enseña que este grueso velo estaba hecho de tela azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, y como creyentes en su obra consumada, participamos de su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar al lugar santísimo por medio de él. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, dice: Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo que es su cuerpo. Al contemplar esta escena, vemos la imagen de Jesús rasgándose por nosotros, tal como rasgó el velo por nosotros. El libro de Hebreos ofrece una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con la ruptura del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como recordatorio constante de que el pecado indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, además de la multitud de otros sacrificios que se ofrecían diariamente, era una ilustración flagrante de que el pecado no podía ser expiado ni erradicado con simples sacrificios de animales. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que separaban a Dios de las personas fueron destruidas. Y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía. Hebreos 4:14-16. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento de necesidad. El cuerpo de Jesús se rasgó, al igual que el velo, ambos simbolizan que ahora podemos acercarnos a Dios con valentía. Tenemos un sumo sacerdote que preside los atrios celestiales para garantizar que el creyente tenga pleno acceso. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos salas principales del templo fue rasgada de arriba a abajo por una mano invisible. La muerte del Hijo de Dios también estuvo acompañada de temblores masivos en el mundo natural, como si existiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y quien la creó. Número 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora novena, hubo una densa oscuridad sobre toda la tierra. Entonces se cumplió la escritura. Amós, capítulo 8, versículo 9. Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y cubriré de oscuridad la tierra en pleno día. A menudo se le pedía a Cristo una señal del cielo, y ahora la tenían, pero tal que significaba la ceguera de sus ojos. A esa hora de la tarde sería mediodía, y la oscuridad continuaría hasta la hora novena, que serían las 3. Esta oscuridad sobrenatural aparecía cuando el sol brillaba con más fuerza. Dado que la luna estaba llena, no pudo haber sido creada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios no solo provocó esta oscuridad. El conocimiento astronómico era rudimentario en aquella época. Flegón también menciona un terremoto, lo cual concuerda estrechamente con el relato sagrado.
La criatura no pudo mancillar el error ante su creador. Por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad que se presenta en un momento tan crítico puede significar varias cosas. En primer lugar, en la antigüedad, la oscuridad se asociaba con el duelo. También se asociaba con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender la oscuridad como una señal cósmica que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era una señal del juicio de Dios. Se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, entraron en la santa ciudad, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52-53 número 5. El soldado que supervisaba la ejecución se dio cuenta de su inocencia. El centurión y los que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que sucedía, se llenaron de miedo y asombro, y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 53-54. La función del centurión era asegurar que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Generalmente, estaba a cargo de 100 soldados en el momento de una crucifixión. Era un soldado de carrera cuyo coraje e inteligencia lo ayudaron a ascender en la jerarquía. Sería un soldado de primera clase. Necesitaría ser frío y eficiente a la vez para tener éxito en este puesto. Este hombre tuvo que acatar las órdenes de sus superiores. La escena de la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un endurecido centurión romano reconoció que era el Hijo de Dios. Esta constatación significó que Jesús era inocente del delito por el que fue crucificado. El centurión debió de tener una mezcla de emociones. Acababa de darse cuenta de que había presenciado la crucifixión de un hombre inocente. No eran las palabras susurradas de un recluta asustado ni las temblorosas de un conscripto manipulable. Estas fueron las conclusiones a las que llegó un veterano experimentado, un hombre que había visto a innumerables hombres sufrir finales horribles y fue responsable de conducirlos a la muerte. Este centurión era muy consciente de la enérgica condena de los líderes religiosos judíos que crucificaron a Jesús por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había confirmado la condena de Jesús por esta afirmación. Pero rechaza la condena y declara la afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran contundentes. Aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. ¿Qué vio? Diversas escenas del arresto de Jesús, el juicio y la crucifixión, se combinaron en una declaración contundente. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que sufrió a manos de sus propios compatriotas durante el arresto y los juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Se podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la movilidad del linchamiento, exigiendo su sangre como una oveja silenciosa antes del matadero. La Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Marcos, capítulo 15, versículos 11 al 15. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a que le soltara a Barrabás. Pilato repitió, ¿qué haré con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, crucifícalo. Pero Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Aún así, gritaron aún más, crucifícalo. Así que Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Tras azotar a Jesús, lo entregó a sus soldados para que lo crucificaran. Su preocupación era el perdón de ellos, no su salvación. Jesús mostró misericordia hacia quienes lo rechazaron y hacia los soldados que lo crucificaron, incluido este centurión. Su respuesta, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34-39 Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose sus vestiduras. Y el pueblo estaba allí observando. Pero incluso los gobernantes se burlaban de él, diciendo, si a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre con crueldad, y diciendo con sarcasmo, si de verdad eres el rey de los judíos, sálvate ahora. Había también una inscripción sobre él, este es el rey de los judíos.
Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras jugaban por las pertenencias de Jesús, a él le preocupaba su perdón, no su salvación. ¡Qué declaración tan contundente! Mateo 27, 35 a 36. Y cuando lo crucificaron, se repartieron sus ropas echando suertes. Luego, sentados allí, comenzaron a vigilarlo para evitar cualquier intento de rescate. Si todo esto no lo convenció, vio algo más. La respuesta de la creación. Claramente, el centurión quedó impactado al presenciar un acontecimiento tan dramático durante las últimas horas de Cristo. Sobre todo porque nunca antes había visto algo así. Tuvo un impacto casi inconmensurable en él. El centurión vio, oyó y sintió todos los acontecimientos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas quedaron profundamente aterrorizados. Aunque el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora experimentaban puro terror. Es esta poderosa cruz y el amor demostrado en ella lo que conmueve corazones, incluso el corazón endurecido y cansado de la batalla de un soldado de carrera, de la muerte a la vida. Un viejo refrán dice que el suelo siempre es plano al pie de la cruz. Así fue en el primer siglo y así sigue siendo hoy. Al pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran un lugar seguro para arrodillarse y abrazar a Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Oímos y creemos. El viaje no debe terminar ahí. Debemos sentir pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer sinceramente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Es inevitable preguntarse cómo el encuentro con Jesús afectó la vida de los soldados. ¿Se convirtieron al cristianismo? El comentario del púlpito relata la tradición de que el centurión se llamaba Longino y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo tradición. No sabemos si sucedió. Pero sí sabemos que la verdad tiene una forma de aferrarse al corazón. La cruz de Jesús tiene el poder de transformar a la persona. El centurión comenzó como oficial romano supervisando una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya tomó la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora te toca a ti. Jesús dio su vida para que pudiéramos recuperar la nuestra. Murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo agradó a su Padre, sino que nos ganó como premio. Como sustituto de la humanidad, Jesús sufrió la privación de la comunión con el Padre. Por terrible que fuera, cumplió el plan redentor, bueno y amoroso, de Dios. Hay quienes lo consideran un mito o, en el mejor de los casos, una historia teológica. Todos estos son eventos únicos que dan testimonio uniforme de las acciones únicas de Dios en la historia humana. Son testimonios extraordinarios y sobrenaturales que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Si este contenido te resultó valioso, te pido que me apoyes con tu suscripción para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.